El Club de Lectura de Atenea presenta en su tercera sesión a Erika Patricia Ramírez Oliveros. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a este espacio, Club de Lectura Atenea Research. Es un placer enorme poder compartir este espacio en el cual ustedes recordarán, nosotros invitamos a uno de los autores que posiblemente han publicado en nuestra revista Digital Inteligencia o ha publicado en algún otro espacio, ya sea físico o virtual, y que quiera compartir su autoría con voz propia, leyendo su publicación para todos los que estamos aquí presentes. Recordemos que el Club de Lectura Atenea va de 7 a 7 y media de la noche, todos los martes, y el objetivo es que ustedes puedan acompañarnos durante cuatro martes seguidos, de tal manera que nosotros cada martes, Claudia estará compartiendo en el chat un link de asistencia y nosotros al final, pues revisaremos quién ha cumplido las 4 asistencias continuas y aquellos que hayan cumplido esa asistencia, esa permanencia, esa fidelización a nuestro club de lectura, pues le estaremos remitiendo vía correo electrónico y de forma digital su respectivo certificado de asistencia. A nuestro lector, a nuestro autor, que muy amablemente nos acompaña en este espacio, le estaremos enviando su respectivo certificado digital de participación y de asistencia. Quiere decir que esa persona va a recibir 2 certificados. Los demás, quienes lo acompañamos, si cumplimos los 4 martes, pues vamos a recibir al final de esos 4 martes, de esas 4 asistencias, de esas 4 participaciones, un certificado digital igualmente. Así que agradecemos, por favor, tener mucho cuidado en la forma como escriben su nombre, escriben su número de documento de identificación, pues porque respectivamente así saldrá el certificado digital. Vale. Recordarles también que nuestra revista digital, Boletín Inteligencia, sale cada mes y ahí recibimos todos esos avances, todos esos resultados finales que ustedes tengan de sus proyectos, de todo proyecto. Proyecto de aula, si es de semillero, si es de algún proyecto social, bienvenido. Ustedes nos escriben, nosotros le enviamos el formato para que ustedes tengan ahí muy en cuenta cuáles son los requisitos que se solicitan desde nuestra editorial y desde nuestra revista para proceder a ese comité editorial y que, bueno, que Dios permita que salga publicado su artículo dentro de nuestra revista Inteligencia. Hoy damos una calurosa bienvenida a alguien que nos ha estado acompañando permanentemente con su conocimiento, con su desarrollo profesional, compartiendo cada logro que ha obtenido desde este maravilloso escenario que es la investigación y con el más maravilloso sentimiento de compartir, de bondad, de generosidad, pues también nos acompaña en el día de hoy para generar no solo conocimiento, sino para transferir conocimiento. En el día de hoy agradecemos la participación a Erika Patricia Ramírez Oliveros. Erika Patricia es magíster en Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Es especialista en salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán, sede Bucaramanga, y es ingeniera ambiental y de saneamiento de Unipaz. Igualmente es docente de posgrados, es docente investigadora del programa de posgrados de la especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. E igualmente hace parte activa de nuestro grupo de investigaciones que en este momento pues están categorizados acorde a la convocatoria de MinCiencias 2021, tanto en grupo A como GIPTI y en categoría B, que es nuestro grupo de investigación Cuanto. E igualmente
Erika Patricia también es investigadora junior, categorizada por MinCiencias en esta última convocatoria de 2021 y hace parte activa del semillero Hélice de posgrados. Doctora Erika, bienvenida. Nos honra enormemente su presencia y maravilloso también que nos permita conocer de primera mano todo eso que usted ha logrado a través de sus proyectos maravillosos. Bienvenida, doctora Erika. Gracias, Oscar. Muchas gracias a las personas que se han conectado y pues qué rico compartir este espacio. El día de hoy he querido compartir con ustedes este documento que son las cartas al editor que se enviaron a la Revista Colombiana de Salud Ocupacional de la Universidad Libre de Colombia. Y es un tema pues que es de todo mi interés en mi campo de acción, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, con un enfoque muy especial, que son esos efectos o esos problemas a la salud que provoca la exposición al polvo de harina. Pocas veces de repente uno se detiene a pensar en qué efectos sobre la salud de un trabajador, de una persona, pues que va a hacer su día a día en una empresa, podría generarse a partir de las materias primas, de las sustancias químicas, de lo que se hace pues en ese entorno. Especialmente hoy vamos a hablar, o este documento se refiere al polvo de harina del trigo. Sí, es un polvo similar al que se puede generar o al que se puede obtener de otros granos, pero especialmente en este caso se refiere al trigo. Bien, este fue un documento, pues que si bien es parte de mi autoría, también participaron otras personas, Angélica Sumaya Pimienta Cortés y Ricardo de la Caridad Montero, compañeros de la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, dice: estimado editor, en Colombia, el Ministerio de la Protección Social, en la Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional basada en la evidencia para asma ocupacional, Gatizo Asma, indica al profesional salubrista recomendaciones basadas en evidencia con respecto al asma ocupacional, la cual puede prevenirse, pero no existe ningún marcador que indique la predisposición del trabajador en el momento de la selección laboral. La exposición de la harina es causante del asma ocupacional desarrollada especialmente por los panaderos, quien desde la antigua Roma ya usaban máscaras para protegerse del polvo cuando trabajaban en la molienda. La enfermedad se caracteriza por presentar cuadros de asma relacionados con la manipulación e inhalación de harinas y de otros ingredientes presentes en el grano del cereal. Para conseguir una mejor calidad panadera, a la harina puede añadir aditivos enriquecidos con enzimas provenientes de hongos. También puede contener ácaros e insectos capaces de causar el asma. Los síntomas pueden presentarse como rinitis alérgica, obstrucción nasal, goteo por la nariz, estornudos, conjuntivitis, ojos enrojecidos o llorosos y prurito o picazón en la nariz, oídos y garganta. La harina, como materia prima para la elaboración del pan y sus derivados, es usada por los panaderos, quienes sacuden los sacos, los voltean y por más que protejan la cara, no pueden evitar respirar el polvo disuelto en el aire. La mezcla del polvo con la saliva se fermenta formándose una pasta que se adhiere a la pared pulmonar. Las sustancias más solubles y reactivas pueden provocar reacciones inflamatorias agudas y edema pulmonar, generando tos, dificultad para respirar y ronquera a causa de la obstrucción de la vía aérea que impide la circulación del aire. Las harinas poseen diferentes características en función de su procedencia, otorgando al producto diferente capacidad de resistencia al almacenaje. Su procedencia hace referencia a los tipos de cereales tales como el trigo, cebada, centeno, maíz, entre otros. La exposición crónica a polvo de harina hace que aún a concentraciones muy bajas se produzcan enfermedades respiratorias como la alveolitis alérgica extrínseca, pérdida de la capacidad respiratoria y síntoma de gripe. Rinitis, moquillo y congestión nasal,
conjuntivitis, lagrimeo, irritación ocular, abones, picores, hinchazón de cara o de todo el cuerpo, y síndrome de disfunción de la vía reactiva, la cual se produce después de un accidente laboral o una larga exposición a una sustancia sensibilizante y consiste en una crisis de asma ante diferentes sustancias inhalantes en un contexto laboral y no laboral que desaparecen al eliminar la exposición. La concentración umbral límite TLB para la exposición a polvo de harina en panaderos es de 0.4 miligramos por metro cúbico. El polvo de granos puede ser medido por varios métodos. NIOSH ha establecido métodos oficiales para cuantificarlo. Método NIOSH 0500 y 0600. Asma ocupacional. El asma aparece inmediatamente después de la exposición de un sujeto a altas dosis de un agente irritante y persistente por más de 3 meses. Aunque no exclusivamente la exposición tiene lugar en el ámbito laboral y esta entidad se considera un tipo de asma ocupacional. Las profesiones con mayor riesgo de asma, según los resultados observados en la muestra española del Estudio Europeo de Salud Respiratoria, fueron los técnicos de laboratorio, los pintores con pintura a pistola que contiene isocianatos, los panaderos, los trabajadores de la industria del plástico y de la goma, soldadores y empleados en tareas de limpieza. En las últimas actualizaciones del informe GINA 2015, los factores ambientales del riesgo del asma para los que existe una evidencia moderada de causalidad incluyen los agentes sensibilizadores ocupacionales, el humo del tabaco, la contaminación del aire en interiores y exteriores y la dieta. Tal vez uno de los pocos modelos causales de asma bien establecido es el asma ocupacional. Para la Organización Panamericana de la Salud, la incidencia de asma sobre la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias puede estar entre un 5 al 10%. El asma ocupacional es producida por la inhalación de humos industriales, polvos y emanaciones que se encuentren en el lugar de trabajo. Existen dos tipos de asma ocupacional: el asma ocupacional inducida por sensibilizadores y el inducido por irritación. El primero se presenta en el periodo latente de exposición, por ejemplo, los criadores de aves, procesadores de productos pesqueros, formuladores de detergentes, panaderos, entre otros, seguidos por el inicio de la enfermedad. La causa de algunos sensibilizadores se demuestra por medio de una base inmunológica y se pueden clasificar sobre la base de su peso molecular. Por convención, los sensibilizadores de alto peso molecular son mayores a 10 kD. El segundo tipo de asma es nuevo y su efecto hace referencia a la exposición a irritantes inhalados en el trabajo. Ejemplos de agentes son el gas cloro, el ácido clorhídrico, el amoníaco, anhídrido sulfuro de hidrógeno, la fumigación de niebla, ácidos calentados y el humo por inhalación. Para la prevención del asma ocupacional se debe tener en cuenta 3 componentes. Primero, la reducción de la exposición por medio de control de ingeniería, lo cual debe incluir el monitoreo de los niveles de exposición. 2. La identificación temprana del asma ocupacional a través de la vigilancia periódica de los trabajadores expuestos. Y 3. Minimizar los efectos del entorno del lugar de trabajo mediante la instalación de sistemas de aspiración. El asma del panadero y las medidas de prevención. En Colombia, en la Guía de Atención de Salud Ocupacional basada en la evidencia Gatizo, indica el profesional recomendaciones basadas en la evidencia con respecto al asma ocupacional. Se puede prevenir, pero no existe ningún marcador que indique la predisposición del trabajador al entorno laboral. El tiempo de exposición al polvo de harina, según la exposición de riesgo en los lugares de trabajo, considera que ninguna persona debe estar expuesta a polvo, conjunto de partículas insolubles en agua que no contienen amianto y su concentración en sílice cristalina es menor del 1%, en concentraciones superiores a 10 miligramos por metro cúbico de polvo total. Polvo total es el conjunto de partículas que se inspiran de todo el conjunto de materias en suspensión presente en el aire, o 3 miligramos por metro cúbico de fracción respirable. Fracción respirable es la parte del polvo total que llega hasta los alvéolos pulmonares para 8 horas de trabajo.
El mayor determinante del riesgo de desarrollar asma es la exposición laboral al polvo de harina, es decir, cuanto mayor es el nivel de exposición, por lo tanto es mayor la probabilidad de que un trabajador se sensibilice y desarrolle el asma del panadero. Las medidas preventivas que se deben adoptar con el panadero por el polvo de harina es principalmente que se disponga de sistemas de aspiración que impidan que el polvo producido pase al aire en el lugar de trabajo. Los locales de panadería deberían de cumplir con mínimo 3 condiciones. Primero, el almacén estará separado del combustible. 2. Las harinas, por ser un producto altamente explosivo, cuando las condiciones de humedad ambiental y la concentración del producto en el aire no son correctas. Y 3. Disposición de las panaderías con ventilación directa al exterior cuando no se están produciendo alimentos o en su lugar dispondrán de instalaciones de aire artificial filtrado. Las instalaciones de aire artificial filtrado o sistemas de extracción localizada están constituidos por una campana, el elemento situado en las proximidades del foco de generación en el que se produce la aspiración del aire. Un conducto o red de conductos de aspiración canalizan el aire contaminado aspirado hasta una zona de descarga sin riesgo y el ventilador necesario para conseguir la circulación del aire por la campana y los conductos. El control de los microorganismos en ambientes de interior, según OIT y EINSHT de España, el determinante fundamental del crecimiento microbiano y la producción de células y esporas que pueden convertirse en aerosoles en ambientes de interior es el agua, y el control debe conseguirse reduciendo la posibilidad de humedad en el lugar de utilizar biocidas. El control requiere un mantenimiento apropiado y una preparación adecuada del edificio, en este caso la panadería, lo que incluye un secado rápido. En este artículo, como pues les mencionaba anteriormente, se aborda la situación de los efectos que podría generar a la salud de las personas que en sus medios laborales se encuentran expuestos al polvo de harina, especialmente, pues, como decía, al polvo de harina de trigo. Y la enfermedad que normalmente puede desarrollar una persona es conocida como el asma del panadero, precisamente porque el sensibilizante o el foco es la harina. Esta harina es de preocupación normalmente en estos entornos, en primer lugar, por los efectos a largo plazo al desarrollar esta enfermedad. Y en segundo lugar, porque el polvo de harina es considerado un polvo explosivo. Entonces, si se dan, digamos que unas condiciones ideales, podría generar una situación de emergencia en un entorno laboral donde se tenga un almacenamiento de este producto o donde pues se realice un proceso de producción como tal que implique un almacenamiento de trigo e incluso de otros granos. Erika, muchísimas gracias. No, muy interesante. Te estaba escuchando que a veces uno sí ve el tema de la harina y uno es consciente también, inclusive en la cocina, ¿no? Pero imagínate, o sea, todo lo que conlleva y todo lo que uno debe tener en cuenta. Oye, y me pareció muy interesante que fuera mediante una carta al editor. Yo sí quiero, vamos a iniciar a dar apertura de una vez a unos 5 minutos para poder permitir que los que estemos presentes, si tenemos alguna inquietud o algún comentario con la doctora Erika Patricia Ramírez Oliveros, que nos acompaña como autora en nuestro club de lectura, pues nos pueda compartir ese escenario. Y yo sí quiero iniciar, Erika. ¿Por qué una carta al editor? Bueno, pues este artículo en realidad pues no es el producto de una investigación pues de campo, ¿no? Sino más bien de una revisión y de una pues como una preocupación del equipo de trabajo. Entonces decidimos contactar pues al editor para compartirle pues esta inquietud que nosotros teníamos frente a este tema y lo hicimos pues a través de esta revisión bibliográfica que se la presentamos a la revista como una carta al editor y ellos pues la aceptaron y decidieron publicarla. Y es muy interesante porque no es muy común, no es muy común eh, que recepcionen carta de editor o que publique.
Cartas al editor, pero súper, me parece espectacular el proceso y muy interesante. Es más, te cuento, es la primera vez que en este club de lectura oímos nosotros una carta al editor. Súper, y me alegra muchísimo. Muchísimas gracias. Está el micrófono abierto. Si alguien de los asistentes tiene alguna observación, alguna pregunta o alguna inquietud referente a la lectura que acaba de hacer Erika Patricia. Vale, yo creo que, te voy a ser sincero, para mí fue muy claro. Les recuerdo a todos ustedes. Ok, Cristancho, ya te doy la palabra. Diego, ya te doy la palabra. Les recuerdo, por favor, que están los links de asistencia en el chat para que por favor los tramiten y los puedan cumplimentar. Tenemos, doctora Erika, una apreciación por parte de Diego Triana. Buenas noches, doctora Erika. Bueno, pues yo sí tenía como una pregunta. Yo tenía pues como un familiar trabajando me causó mucha curiosidad lo que usted decía del asma del panadero. Lo digo porque tengo un familiar que pues en varios años trabajó en ese sector y él siempre me decía, pues bueno, pues somos muy cercanos, él me decía que siempre sufría de ese tipo de problemas por el producto que manejaba. Pero yo le decía, hermano, pues usted trabaja en una panadería, ¿qué problema va a tener? Mi pregunta la que hoy es, ¿cuánto tiempo que una persona esté expuesta a ese producto, a ese polvo, puede afectar considerablemente la salud del empleado? Lo digo pues porque pues el tema de la seguridad y salud que tienen que aplicar pues hoy en día pues las panaderías, pues no, uno no lo ve así simple vista, pero una panadería que sea gran productora o que sea una buena distribuidora, pues de pronto el empleado que se expuesta a este tipo de polvo pues va a causar una salud muy impactante en el empleado, como para que rinda laboralmente y pues que siempre estoy incapacitado. Entonces, ¿qué tanto porcentaje de afectación va a tener el empleado en la salud mental o física y pues que pueda rendir en su trabajo? ¿Y en cuánto tiempo pues puede estar expuesto para que pues, no se considere como crónico, ¿no? Esa sería como mi duda. Sí, bueno, fíjese que hay varios escenarios y dependiendo de las sustancias, ¿cierto? O de la gente que esté presente en el ambiente de trabajo, siempre como que se adelanta el estudio de calificación de origen, se llama, para determinar si de verdad la persona pudo haberse enfermado en el trabajo o de repente esta enfermedad pudiera ser de un origen común, ¿sí? Para el caso del asma, pues ustedes saben que esa es una condición que en algunos casos se presenta aun cuando es en la infancia, ¿cierto? O sea, que la persona no ha trabajado, es porque hay un agente sensibilizante. Entonces, no hay un tiempo preciso que uno pudiera, por ejemplo, pensar que si trabajó 3 meses, que si trabajó 6 o si fueron años. Depende del individuo, ¿sí? Entonces, para uno poder determinar el origen, lo que se evidencia es el nexo causal. Si la persona en su entorno de trabajo tiene un agente que pudiera estar relacionado con su enfermedad actual, puede pensarse que es una enfermedad de origen laboral. De repente, y es que aunque el tema, uno diría, pues en Colombia se habla desde hace mucho tiempo de enfermedad de origen laboral, si ustedes no notan, es hasta el año 2012 que la legislación precisa sobre este proceso de enfermedad laboral y en 2014 publica por primera vez la tabla de enfermedades laborales, siendo aún que la guía de atención en salud para asma ocupacional es anterior a esta tabla de enfermedades laborales. Sí, entonces realmente no es prudente como señalar un tiempo preciso, sino es más bien que esté el nexo causal, que esté la exposición, porque una sobreexposición tal vez en un corto plazo podría generar la enfermedad, mientras tanto que una exposición en dosis pequeñas en un tiempo más extenso también podría presentar síntomas. Fíjense que el asma del panadero no solamente se va a dar pues como en el entorno de la panadería, así se le llama coloquialmente a este tipo de asma, pero podría aparecer y de repente podría tener un efecto más marcado en, en en los molinos, en los lugares donde se procesa el trigo para convertirlo pues en harina, porque allí se generan grandes volúmenes y unas exposiciones prolongadas. Buenas noches, profesora Erika.
Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Pues yo estoy igual que los demás colegas. Me llama la atención este tipo de trabajos, sobre todo el tema de enfermedad laboral, ¿no? Ahí hay una dicotomía porque entonces hablamos de enfermedad y la contracara es salud. Entonces, así como tenemos una tabla de un conjunto de enfermedades que se han venido presentando desde la Edad Media con los famosos listados de enfermedades de los oficios banales, que luego se constituyen ya en la modernidad como oficios fundamentales, y eso ha ido cambiando. Pero algo que me lleva a reflexionar, y mi intervención va más por el tema de la reflexión, es que estamos cada día en una sociedad más enferma, ¿sí? Y esa sociedad que cada día está más enferma, a pesar de todos los avances científicos y de biotecnología que hay en el país y en el mundo, tiene a veces un trasfondo que es sistémico, ¿sí? Es decir, cómo está estructurada la jornada laboral, cómo está estructurado los tiempos de descanso, los ritmos que van ligados a unos servicios y a una filosofía de producción. Lamentablemente, cuando nosotros observamos los países en vías de desarrollo, son los países con menos expectativa de vida y con mayor cantidad de problemas de salud en toda la tipología laboral que pueda estar estructurada esa sociedad. Y la mayoría de los países desarrollados, su expectativa de vida es mucho mejor porque se ha reestructurado y se ha profundizado en las enfermedades laborales en todos los aspectos. Entonces yo creo que el hecho de traer un tema vinculado a una panadería, como puede ser temas vinculados a una herrería, a una estación de servicio, por ejemplo, que todavía hay enfermedades por el plomo, ¿sí? Aunque se dice, entre comillas, que eso se ha superado en Colombia, pero no es tan así al 100%. Entonces, digamos que la reflexión sería cómo reinventarnos sistémicamente para tener una sociedad mucho más sana en todas sus dimensiones de oficio o de funcionalidad profesional. Pero eso sería como la acotación. Fíjese que muy al lugar como la intervención, porque los oficios, vamos a pensar como las panaderías, pueden darse a nivel de un independiente, ¿verdad? No necesariamente como una empresa legalmente constituida. ¿Y qué pasa cuando eso se da de esa manera? Que los aportes o la vinculación al Sistema General de Riesgos Laborales se convierte en voluntaria, si de repente no hay trabajadores a cargo. Y en ese sentido, algunas enfermedades que pudieran tener su origen en la ocupación de la persona están por fuera de las estadísticas, dado que no están en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales. Otro detalle interesante que su merced sugiere es el tema de las jornadas laborales, y es que hay personas que pueden tener múltiples ocupaciones eh, y no necesariamente en una sola empresa, ¿cierto? Tiene esa jornada extensa, sino que de repente para conseguir unos ingresos que permitan, digamos que satisfacer unas necesidades básicas, la persona puede tener un empleo, luego tiene otro trabajo en otra jornada, fines de semana, y es la suma de esas actividades la que puede ponerlo en riesgo. No, perfecto. Mira que impresionante también cómo salen dudas sobre estos escenarios. Pero te digo que muy interesante el artículo y muy chévere el concepto de la carta de editor. Erika, creo que hoy aprendimos muchísimo. La primera, que existe un tipo de artículo que se denomina carta al editor, que tiene unas características y unas condiciones específicas dadas, y en la cual también nosotros a través de procesos de revisión literaria podemos también generar estas publicaciones. No nos queda más sino agradecerte en nombre de nuestro señor rector, el ingeniero Jorge Darío Higuera Berrío y de todo el equipo humano que hace parte de la Rectoría Santanderes. Muchas gracias
doctora Erika Patricia, por permitirnos conocer mucho más allá de estos procesos investigativos que realiza y también de una temática tan importante y de un tipo de proyecto tan especial en el cual pues su merced logró esa publicación y bueno, una meta más cumplida para poder compartir en este escenario tan maravilloso que es el Club de Lectura Ateneo. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto, tanto cuando asistimos a escuchar los compañeros, las experiencias, las vivencias y pues toda esa eh, maravilla que tienen por compartir y pues obviamente cuando nos ofrece la oportunidad también de intercambiar y generar estos espacios. Mil De gracias. acuerdo. Un abrazo gigante. A todos ustedes, por favor, no olviden el registro respectivo en el link de asistencia. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes, nuevamente aquí, en este espacio tan maravilloso generado por la Coordinación de Investigación para todos ustedes. Estrategia Club de Lectura Atenea Research. Un abrazo gigante y un feliz resto de noche. Muchísimas gracias, doctora Erika. Gracias. Feliz noche.